Le vi salir por la puerta del portal con una camiseta mía puesta. No era una parecida. Era una que había desaparecido hace meses, una gris con el logo de Estrella Galicia que me traje de las fiestas de Vigo. Y ahí estaba él, un chaval de unos 30, con barba descuidada y zapatillas Converse, caminando como si nada por mi calle, a las 10:30 de la mañana de un domingo, con mi camiseta puesta y el pelo aún mojado. Me quedé paralizado dentro del coche. Iba a buscar el pan, como cada fin de semana. Había aparcado justo frente al portal, sin imaginar que esa escena absurda iba a ser el primer ladrillazo en la cara. No reaccioné de inmediato. Me quedé mirando, con la mano en la palanca de cambios, intentando darle una explicación lógica. ¿Un vecino? ¿Un primo? ¿Un amigo de Carmen que se quedó a dormir en el sofá? ¿Pero con mi camiseta? El tipo giró la esquina y desapareció. Entonces subí. No tenía ni idea de qué iba a decir, ni por qué el corazón me latía como si hubiera corrido la San Silvestre. Carmen estaba en la cocina, aún en pijama, con el moño deshecho y el café recién hecho. Sonrió al verme entrar, como si todo fuera normal. Esa naturalidad fue lo que más me descolocó. ¿No ibas por pan?, preguntó. No había nadie en la panadería, mentí, todavía con las llaves en la mano. Pues prepárate uno de los congelados, si quieres, dijo, dándole un sorbo a su taza mientras revisaba algo en una libreta. Yo asentí y me metí en el baño. No por ganas de mear, sino porque necesitaba cerrar la puerta y apoyarme en el lavabo para no gritar. Me miré en el espejo. Tenía cara de idiota. De marido cómodo. De tipo que lleva años sin mirar realmente lo que pasa a su alrededor. Volví a salir, pasé por el salón. El sofá estaba perfectamente colocado, como si nadie hubiera dormido en él. Ni una manta, ni una taza, ni señales de otro cuerpo que no fuera el de ella. Entonces me pregunté por primera vez, ¿desde cuándo? Porque uno no se inventa que ha visto a un tipo salir de su casa con su camiseta. Uno lo sabe. Lo siente en las tripas. No era una paranoia. Era algo que estaba ocurriendo. Y Carmen, ahí, con su cara de domingo, como si no pasara nada. No dije nada. Ese día no. Ese fue mi error, o mi acierto, según se mire. En lugar de enfrentarla, me dediqué a observar. Desde ese momento, me convertí en un espía dentro de mi propia casa. Miraba sus gestos, escuchaba su tono, controlaba los olores. Si llegaba con otro perfume, si se duchaba a horas raras, si tenía la ropa interior ordenada de una forma distinta. Nada de móviles. Nada de revisar bolsos. Eso lo hace la gente desesperada. Yo no estaba desesperado. Estaba cabreado. Pero todavía no tenía pruebas. Solo una camiseta y una sospecha que me carcomía el estómago. La semana siguiente fue un infierno en silencio. Dormíamos juntos, comíamos juntos, pero yo ya no estaba ahí. Estaba en mi cabeza, repasando posibilidades. Pensando en cómo podía comprobar lo que ya intuía sin rebajarme a los clichés. Hasta que el viernes, 5 días después, ocurrió algo que terminó de confirmarlo. Estaba en el salón, viendo la tele, y sonó el portero automático. Carmen se levantó tan rápido del sofá que dejó el libro abierto boca abajo. Eso no lo hacía nunca. Siempre marcaba la página con una servilleta o con el ticket del súper. Pero esa vez no. Lo cogió y dijo solo, sí, ya bajo. Y sin mirarme, se puso las zapatillas, se peinó un poco el moño con los dedos y bajó. Yo me asomé por la ventana, con disimulo. Era él. El de la camiseta. Lo vi desde arriba. Esta vez iba con una sudadera azul. No se besaron. No se abrazaron. Solo hablaron unos minutos en la acera.
pero había algo en su lenguaje corporal, en cómo se miraban, que era imposible de disimular. Cuando se despidieron, él le tocó el brazo, y ella sonrió como no me sonreía a mí desde hacía meses. Cuando subió, me pilló con la chaqueta puesta y las llaves en la mano. ¿A dónde vas?, preguntó. A por tabaco, dije, aunque ya no fumaba desde hacía un año. ¿Ahora? Sí. Me apetece. Y salí sin esperar respuesta. Caminé hasta el parque y me senté en un banco. No encendí ningún cigarro. Solo me quedé ahí, pensando. En ella. En él. En mí. Y en la puta camiseta de Estrella Galicia que había desaparecido de mi cajón y que ahora, sin ninguna duda, dormía en una bolsa junto a su ropa. Ese fue el principio de todo. No el mensaje en el móvil. No las excusas. Fue ver a un desconocido salir de mi portal, oliendo a mi casa, con mi camiseta puesta, mientras yo iba a comprar el pan. Después de aquel día no hubo vuelta atrás. Ya no era una sospecha, era un hecho. Carmen estaba viendo a otro hombre y lo hacía delante de mis narices con una tranquilidad que me daba más rabia que el propio engaño. La semana siguiente la dediqué a observar más a fondo, a buscar detalles que no pudieran negarse o explicarse con alguna excusa barata. Yo no quería una discusión emocional ni gritos ni lágrimas falsas. Quería datos. Quería poder decirle las cosas a la cara, una por una, sin dejarle hueco para escaparse. Así que empecé a tomar notas en el móvil como si fuera cualquier otra cosa, un proyecto más, una reforma, una estructura que había que revisar hasta el último tornillo. Anoté la hora en la que se iba, la hora en la que volvía, los días que repetía ropa interior nueva, los viernes que se duchaba sin haber hecho ejercicio, los días que llegaba más tarde de lo habitual sin previo aviso. No miré su teléfono, no revisé sus redes sociales, no contraté a nadie. No me hacía falta. Solo observando, entendí todo lo que había ignorado durante años. Me di cuenta de que en casa ya no me miraba a los ojos cuando hablábamos, de que evitaba los momentos a solas, de que siempre tenía algo que hacer justo cuando yo intentaba sacar una conversación. No era solo el sexo que ya no existía, era la forma en que parecía incomodarle cualquier muestra de afecto o interés por mi parte. Si le preguntaba cómo había ido el día, me respondía con frases sueltas, como si no tuviera ganas de compartir nada. Si intentaba planear un fin de semana fuera, me ponía excusas con voz cansada. Un día le propuse ir a León, donde teníamos buenos recuerdos, y me dijo que tenía trabajo acumulado del instituto. Esa misma noche, se pasó 2 horas viendo una serie con sus auriculares puestos, sin siquiera levantar la vista cuando pasé por delante. El momento que me hizo dar el paso fue tan estúpido como claro. Era jueves, yo había salido antes del trabajo y me apetecía preparar la cena. Fui al supermercado, compré unas carrilleras, pan de pueblo, una botella de vino decente. Cociné en silencio, con la radio baja, pensando que quizás una cena tranquila podía servir para romper ese muro invisible que ya se había hecho insoportable. Ella llegó a las 9, como siempre, y al ver la mesa puesta hizo un gesto de sorpresa que no supe leer. Se sentó, sirvió vino, probó un bocado, y dijo sin mirar, «Está bueno». No hubo más conversación. Comimos en silencio, solo se escuchaban los cubiertos. Cuando terminó, se levantó sin decir nada, metió el plato en el lavavajillas y se encerró en el baño. Y ahí, mientras yo recogía los restos de la cena que había preparado con intención de arreglar algo, me di cuenta de que ya no había nada que arreglar. Que esto no era un mal momento ni una crisis pasajera. Carmen estaba en otra vida. Con otro hombre. Con otras prioridades. Yo solo era el tipo con el que compartía piso, gastos y algunas conversaciones sueltas sobre cosas sin importancia. No era su marido. Y lo más jodido es que probablemente hacía tiempo que ella había dejado de verme como tal.
El sábado siguiente decidí actuar. Me levanté temprano y salí a caminar. Fui hasta el barrio donde ella decía tener esa amiga, Lucía, con la que tantas veces decía quedar. Me senté en una cafetería desde donde se veía la entrada del edificio. Estuve allí desde las 11 hasta las 2, con el móvil en la mano y un café tras otro. A la 1:15 la vi aparecer. No iba sola. Él iba con ella. El de la camiseta. Esta vez llevaba una mochila y una bolsa con lo que parecía ser comida para llevar. Subieron sin prisa. Sin mirar atrás. Como si fuera su rutina. Me quedé quieto, sin mover un músculo. No hacía falta seguirlos ni buscar más explicaciones. Ya lo tenía. Esa noche no dije nada. Hablamos de cualquier tontería mientras ella cenaba una ensalada y yo hacía como que veía el partido. Dormimos cada uno de un lado de la cama. A la mañana siguiente me levanté temprano y me fui a casa de mi hermano en Valladolid. Le mandé un mensaje: he salido. No me esperes. Ya hablaremos. No respondió. Estuve 3 días fuera. Pensando. Hablando con mi hermano. Organizando lo que venía. Cuando volví, ella me recibió con un «¿Dónde estabas?», dicho sin mucho interés. Me encogí de hombros y contesté: necesitaba respirar. Entonces ella se quedó callada. Supo que yo sabía algo. Supo que no era solo una escapada. Me miró durante un segundo como si quisiera decir algo importante, pero no lo hizo. En su lugar, dijo: «Estás muy serio últimamente». Yo respondí: «¿Tú crees?». Se giró y se fue al dormitorio. Esa noche no dormimos en la misma cama. 2 días después, lo solté todo. Era martes. Esperé a que llegara de trabajar. Estábamos en la cocina, yo fregando un plato, ella quitándose el abrigo. Sin mirarla, le dije: «Sé que te estás viendo con alguien». «Sé quién es». «Lo he visto». «Y no me digas que no». Ella no respondió de inmediato. Siguió en silencio durante unos segundos eternos. Luego dijo: «No es lo que piensas». Me reí. Me sequé las manos. Me giré. «Ah, no, ¿qué es entonces? ¿Un curso de cocina, una clase de meditación en pareja?». Ella bajó la mirada y se sentó. «No quería que lo supieras así. Iba a decírtelo, te lo juro. Pero no sabía cómo». «¿Desde cuándo?», pregunté. «Unos meses», dijo, sin levantar la vista. «Él ha venido a casa», insistí. Tardó en responder. Luego asintió. En ese momento sentí algo dentro de mí que no era tristeza ni rabia. Era otra cosa. Era una especie de certeza helada, como cuando uno se entera de una mala noticia médica. No es el dolor inmediato, es la seguridad de que algo está roto y ya no se puede arreglar. No grité. No lloré. Solo me senté frente a ella y dije: me lo imaginaba. Lo sabía desde hace tiempo. Pero necesitaba confirmarlo para no hacer el ridículo. Carmen me miró por fin. Estaba seria, pálida, sin lágrimas. «No te odio», dijo. «No fue por eso. No fue porque tú hicieras algo mal. Simplemente, pasó». «Claro», respondí, «las cosas pasan cuando uno quiere que pasen». No hablamos mucho más. Esa noche dormí en el sofá. Al día siguiente, ella se fue a casa de su hermana. Me dejó una nota que decía que necesitaba tiempo. No me interesaba. Ya no. Ahora, era mi turno. Cuando Carmen volvió a casa, 3 días después, ya no era la misma persona. O quizá era exactamente la misma, pero ahora yo la veía como realmente era. Llegó por la tarde, sin avisar, con una maleta pequeña y una bolsa de supermercado. Entró con cuidado,
como si temiera que yo la echara a patadas. La saludé con un gesto seco. Ella dijo que venía a recoger ropa y a hablar. Yo no tenía interés en escucharla, pero necesitaba verla intentar justificar lo que había hecho. Se sentó frente a mí en el salón, mientras yo apagaba la televisión. Durante unos segundos ninguno habló. El silencio pesaba más que cualquier discusión. Carmen respiró hondo, buscó las palabras y dijo que no quería que esto terminara de una forma fea, que no pretendía destrozar nada, que no había planeado que las cosas llegaran tan lejos. Dijo que se había sentido sola, que necesitaba cariño, que yo estaba distante, que nuestra rutina la asfixiaba. Dijo tantas cosas que ya había escuchado en boca de otros que, por un momento, pensé que me las estaba recitando de memoria. Cuando acabó su pequeño discurso, yo le pregunté algo que llevaba días repitiéndome en la cabeza: ¿por qué en mi casa? Ella no supo qué contestar. Miró al suelo, se mordió el labio, y murmuró algo sobre que fue un error, que no pensó en las consecuencias, que solo había ocurrido una vez allí. Yo le dije que la había visto salir con él 2 veces y que no intentara convencerme de lo contrario. Entonces cambió de tono. Se enfadó. Dijo que yo estaba exagerando, que había malinterpretado las cosas, que el otro era un amigo, que me estaba volviendo paranoico. Me reí sin ganas. Le dije que era mejor que no mintiera más, que ya no había nada que salvar. Entonces ella cambió de nuevo. Se echó a llorar. Me pidió perdón, dijo que estaba confundida, que no sabía qué quería, que había perdido el control de la situación. Le pregunté si pensaba seguir viéndose con él y respondió que no, que había terminado, que solo necesitaba tiempo para aclararse. La miré y sentí una mezcla de desprecio y cansancio. No creía una sola palabra. Su cara, su tono, sus manos temblando no me transmitían culpa sino miedo. No miedo a perderme, sino miedo a lo que yo pudiera hacer ahora. Le dije que no la iba a insultar ni a ponerle las manos encima, que no era como esos idiotas que aparecen en las noticias, pero que tampoco iba a hacerme el tonto. Me levanté, fui al dormitorio, abrí el cajón y saqué una carpeta donde tenía todas las anotaciones que había hecho esas semanas. Horas, lugares, fechas, incluso el día en que le abrí la puerta al tipo sin saber quién era porque venía a buscarla con la excusa de que se le había olvidado un libro. Le puse la carpeta delante. Ella la miró sin tocarla. Le dije que ahí estaba todo, que podía llevarse una copia si quería, pero que no siguiera negando lo que era evidente. Entonces se levantó de golpe y me gritó que eso no era amor, que era control, que yo la estaba vigilando, que me había convertido en un enfermo. Dijo que si tanto necesitaba tener razón, la tenía, que sí, que me había sido infiel, que se había acostado con él más de una vez, que no sabía ni por qué, que fue algo que se le fue de las manos. Y después de decirlo, se quedó de pie frente a mí, con la cara roja, esperando mi reacción. No le grité. No rompí nada. Solo me quedé mirándola hasta que bajó la mirada. Le dije que agradecía la sinceridad, aunque llegara tarde, y que ya podía irse. Ella empezó a llorar de nuevo, esta vez sin intentar hablar. Cogió la maleta y se fue al dormitorio. Se escuchaba el ruido de las perchas y los cajones. Me quedé sentado, mirando el suelo, mientras sentía el sonido de la cremallera cerrándose. Cuando pasó junto a mí, se detuvo un momento, como si esperara que dijera algo. No lo hice. Salió por la puerta sin mirar atrás. Aquella noche no dormí. No por tristeza, sino por la tensión acumulada. Me sentía al mismo tiempo vacío y despierto. Cada detalle de lo que había pasado en esa casa me parecía ahora una burla. Pensé en las cenas, en las risas falsas, en las veces que fingió estar cansada. No había espacio para el sentimentalismo. Solo una sensación de engaño continuado. No tenía dudas, pero tampoco satisfacción por haber descubierto la verdad.
Era una derrota limpia. No había pelea que ganar. Al día siguiente, Carmen volvió a escribirme un mensaje largo. Decía que necesitaba hablar otra vez, que quería explicarme las cosas con calma, que no soportaba que todo terminara así. Le contesté que podía venir, pero que no esperara comprensión. Llegó por la tarde. Traía otra cara, más tranquila, más calculada. Dijo que había terminado con él, que lo había llamado para poner fin a todo, que entendía que lo nuestro estaba roto pero que no quería que nos convirtiéramos en enemigos. Dijo que quería resolver las cosas de forma civilizada. Le respondí que lo único civilizado sería que se marchara y no volviera a poner un pie en mi casa. Me preguntó si pensaba divorciarme. Le contesté que sí, que ya estaba hablando con un abogado. Entonces empezó la parte sucia de la conversación. Habló de los muebles, del coche, de la cuenta común. Dijo que teníamos que hacerlo bien, sin hacernos daño. Le respondí que el daño ya estaba hecho y que lo único que quería era cerrar todo cuanto antes. Cuando se dio cuenta de que no iba a ceder ni a discutir, cambió de tono otra vez. Se acercó, me tocó el brazo y dijo que me seguía queriendo, que había sido un error, que no quería perder lo que habíamos construido. Me aparté sin brusquedad. Le dije que no podía creerle nada. Ella insistió. Me miró con una expresión que recordaba a los primeros años, cuando aún quedaba algo de complicidad. Dijo que me echaba de menos, que había estado confundida, que el otro no significaba nada. Le pregunté si había pensado en mí cuando lo tenía encima. No respondió. Bajó la mirada y se puso a llorar otra vez. Yo ya no sentía pena, solo una especie de cansancio profundo, una necesidad de terminar esa escena absurda. Le pedí que se marchara de nuevo. Le dije que si quería hablar, lo haríamos cuando el abogado lo indicara. Entonces explotó. Me llamó frío, me dijo que no tenía corazón, que ni siquiera estaba intentando entenderla. Dijo que había pasado años sintiéndose sola, que yo estaba siempre en mi mundo, que nunca le presté atención. Le recordé que las relaciones no se rompen porque uno trabaje demasiado o porque falten conversaciones, se rompen porque alguien decide traicionar. No gritamos, pero la tensión era tan fuerte que parecía que en cualquier momento íbamos a empezar a romper cosas. Ella se acercó una vez más, me miró muy cerca y me dijo que si quería, podía quedarse unos días, que podríamos intentarlo. Le respondí que no había nada que intentar, que ya no la reconocía. Se dio media vuelta y se marchó sin cerrar del todo la puerta, como si esperara que yo la detuviera. No lo hice. Cerré yo. Cuando me quedé solo, me di cuenta de que la rabia no se me iba a pasar con el tiempo. Era algo más profundo, una humillación constante que no se curaba con silencio ni con resignación. Esa noche abrí una carpeta en el ordenador y empecé a ordenar documentos, facturas, recibos, todo lo que podía necesitar para dejarlo todo limpio. No dormí, pero al menos sentí que empezaba a recuperar el control. La imagen de ella llorando no me conmovía. Pensaba en el otro tipo, en su cara de idiota, en la manera en que había entrado en mi casa como si fuera suya. Me prometí que no se iría de esto como si nada. A la mañana siguiente, fui al trabajo como si fuera un día más. Nadie notó nada. Por dentro, sin embargo, ya estaba planeando lo que venía. No iba a quedarme quieto viendo cómo ella se marchaba con una disculpa y una división de bienes. Iba a hacer que sintiera de verdad lo que había hecho, que entendiera lo que significa perderlo todo. Esa era la única forma de cerrar el círculo. Durante los días siguientes no paré de pensar en cómo hacerle pagar lo que había hecho, pero no de manera impulsiva ni con gritos ni insultos, sino de forma práctica, tangible, calculada. Había pasado el punto del dolor y estaba en otro distinto, más frío, más racional, en el que todo se mide y se planifica sin dejar nada al azar.
Lo primero que hice fue reunir toda la documentación del matrimonio, escrituras, cuentas, pólizas, facturas de los muebles, los papeles del coche, los recibos de los gastos comunes y todo lo que pudiera servirme para demostrar que yo había cargado con más peso del que ella creía. Mientras lo hacía, recordaba cada una de las veces que ella me pidió que confiara, cada una de las promesas de que las cosas iban a ir mejor, y me daba cuenta de que todo había sido una preparación lenta para dejarme sin defensa. No iba a permitirlo. Esa fue mi motivación. No era venganza emocional, era justicia personal. Cuando hablé con el abogado, me dijo que los papeles se podían presentar en 2 semanas y que mientras tanto no debía tener contacto con ella más allá de lo estrictamente necesario. Asentí, pero en realidad tenía otro plan. No quería limitarme a un trámite legal, quería que todo lo que había construido conmigo le doliera perderlo. Sabía que el piso estaba a mi nombre porque lo compré antes de casarnos, aunque luego compartimos los gastos de las reformas. Eso me daba margen. También sabía que el coche, el grande, lo pagué yo casi por completo, aunque ella aparecía como cotitular para ahorrarse impuestos. El abogado me explicó que podía reclamar parte de esos gastos como compensación. Me dio igual el dinero. No era eso lo que buscaba. Lo que quería era dejarla fuera, obligarla a volver a empezar desde cero. Esa misma tarde fui al banco y abrí una cuenta nueva a mi nombre. Transferí parte del dinero común y dejé solo una cantidad justa para los pagos pendientes. Cancelé las tarjetas adicionales, cambié las claves y notifiqué a la gestoría que a partir de ese momento cualquier comunicación debía pasar solo por mí. Después de eso, escribí a su jefe fingiendo preocupación, diciéndole que Carmen estaba pasando por un momento delicado y que no sabía si seguiría asistiendo con regularidad. No lo hice por compasión, lo hice para poner una sombra sobre su imagen profesional, para que su entorno supiera que algo andaba mal, para que empezaran a hacer preguntas. El siguiente paso fue más directo. Me presenté en el instituto un viernes por la mañana con la excusa de recoger unos papeles suyos que supuestamente había olvidado. Pedí hablar con ella, y cuando la secretaria me dijo que estaba en clase, esperé. Quería verla en su entorno, entre sus compañeros, con esa seguridad que siempre mostraba. Cuando salió al pasillo y me vio, su cara cambió de inmediato. Me preguntó qué hacía allí. Le respondí que necesitaba hablar 5 minutos. Dijo que no podía, que estaba trabajando. Le contesté que entonces lo haríamos allí mismo. Me miró con nerviosismo, echando vistazos a los lados para asegurarse de que nadie escuchaba. Le dije que ya había iniciado el proceso de divorcio y que pronto recibiría la notificación. Su expresión pasó del miedo al enfado. Dijo que era innecesario, que podíamos resolverlo sin abogados. Le respondí que prefería hacerlo bien, por escrito, sin dramatismos. Me dio igual si se sintió humillada delante de los demás. Lo que quería era romperle el equilibrio, y lo conseguí. Esa tarde me llamó varias veces. No contesté. Después de la 6ª llamada me envió un mensaje diciendo que no entendía por qué estaba actuando así, que podíamos hablar. Le respondí con un texto breve: ya hablaste bastante con él. Ahora habla con tu abogado. No hubo más mensajes. Sabía que había tocado algo dentro de ella, ese punto en el que la gente empieza a darse cuenta de lo que ha perdido. Me sentí más tranquilo. El domingo decidí dar otro paso. Fui a casa de sus padres, en Zamora, y me senté con ellos. Les conté todo sin suavizarlo. Les dije que su hija me había engañado durante meses, que había llevado a otro hombre a mi casa y que yo tenía pruebas. Les mostré una de las fotos del tipo que había conseguido a través de una amiga que lo conocía del gimnasio. No les dejé margen para dudar. Su madre empezó a llorar, su padre se quedó callado con una expresión de vergüenza y rabia contenida. No me fui hasta estar seguro de que iban a llamarla.
Quería que su familia lo supiera antes que nadie, que ella sintiera esa presión en el pecho cuando recibiera su llamada. Esa noche me escribió su padre pidiéndome disculpas, diciendo que no sabía qué decir. Le contesté que no necesitaba disculpas, solo quería que entendieran lo que había pasado. Me acosté con una sensación de calma que no tenía desde hacía semanas. No porque me alegrara de su sufrimiento, sino porque por fin la balanza empezaba a equilibrarse. El lunes siguiente fui a su trabajo una vez más, esta vez para dejarle una carpeta con copias de los documentos del divorcio y un sobre cerrado que contenía una carta. En la carta le detallé punto por punto todo lo que sabía, sin adornos, sin insultos, solo hechos, fechas, lugares, y una frase final: lo que hiciste se queda contigo, pero esta casa, esta vida y todo lo que hay en ella se quedan conmigo. Dejé la carpeta en su mesa y me marché sin decir nada. Más tarde me escribió un mensaje pidiéndome que no siguiera así, que estaba destrozada. No respondí. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeñas victorias silenciosas. Recibí un correo de la directora del instituto agradeciéndome la información sobre la situación personal de Carmen y diciéndome que ella había solicitado unos días de baja. No me importó el motivo que diera, lo importante era que su entorno ya sabía que algo grave pasaba. También recibí un mensaje del abogado diciendo que ella había intentado ponerse en contacto para negociar. Le pedí que no respondiera aún. Quería que sintiera el peso de la incertidumbre. Una tarde, al salir del trabajo, la encontré esperándome junto al coche. Estaba pálida, con los ojos hinchados. Dijo que solo quería hablar unos minutos. Me crucé de brazos y la escuché. Dijo que se había equivocado, que había perdido la cabeza, que no sabía cómo volver atrás. Dijo que el otro tipo la había dejado, que no quería nada serio, que la había utilizado. Me quedé en silencio. Me preguntó si aún quedaba algo entre nosotros, si podía quedarse unos días hasta encontrar piso. Le respondí que no, que había tenido su oportunidad y la había tirado. Me dijo que no tenía dinero suficiente para pagar el alquiler. Le recordé que el coche estaba a su nombre parcial y que podía venderlo si quería liquidez. No contestó. Se quedó mirándome con una expresión que no olvidaré nunca, una mezcla de rencor, arrepentimiento y miedo. Se fue sin despedirse. La vi caminar calle abajo, encogida, sin rumbo. Esa imagen me acompañó durante días, no por pena, sino como prueba de que por fin estaba pagando el precio. Me senté en el coche y respiré hondo. Sabía que aquello no había terminado, que aún quedaba por resolver lo legal, pero ya no me dolía. Lo que quedaba era un asunto administrativo. Las siguientes semanas fueron más tranquilas. La casa, antes llena de su ropa, de su olor, de su desorden, parecía otra. No quedaba rastro de ella. Había borrado las fotos, guardado los recuerdos, cambiado las sábanas, pintado una de las paredes. No era para olvidar, era para dejar claro que el espacio era mío. Algunos amigos me dijeron que estaba siendo demasiado duro, que debería dejar pasar el tiempo. Les contesté que no entendían lo que era ver a alguien destruir tu confianza desde dentro. No les di más explicaciones. Cuando el abogado me llamó para decirme que Carmen había aceptado las condiciones sin discutir, supe que la había quebrado del todo. No hizo falta más. Esa era mi venganza, verla rendirse sin resistencia, sin orgullo, sin argumentos. Cerré la carpeta del caso, guardé los documentos en el cajón y me serví una copa. No brindé por nada, solo la bebí en silencio, sabiendo que a partir de ese momento podía volver a mirar hacia adelante sin deberle nada a nadie. Cuando por fin firmamos los papeles en el despacho del abogado, no hubo lágrimas, ni palabras amables, ni siquiera una mirada prolongada. Carmen llegó 5 minutos tarde, vestida con un conjunto que supongo quiso que transmitiera firmeza, pero que no lograba ocultar que había bajado de peso y que llevaba varias noches sin dormir bien.
Yo estaba ya sentado cuando entró, revisando por última vez el contenido del acuerdo que habíamos pactado. Ella no pidió cambiar nada, solo preguntó si podía llevarse una copia física de los documentos, a lo que el abogado asintió mientras imprimía el segundo juego. Firmamos en silencio, con la misma formalidad con la que uno firma un contrato de alquiler o una compra en el notario. Al salir, me ofreció la mano como si estuviéramos cerrando un trato, pero no se la tomé. Le dije que no hacía falta fingir cordialidad, que eso ya no servía. Ella suspiró y asintió con la cabeza, se dio media vuelta y se marchó sin añadir nada. Me quedé allí un minuto más, dejando que se alejara del edificio antes de salir. No tenía interés en compartir ascensor ni calle con ella. Al salir, sentí que todo era más real, que la etapa había terminado oficialmente, no solo en términos emocionales, sino legales, económicos, cotidianos. El siguiente paso, el que de verdad me costaba, era cerrar todo en mi interior, ordenar lo que sentía, decidir qué hacer con esa parte de mí que no había reaccionado con odio ni con tristeza, sino con una especie de vacío funcional que no me gustaba, pero que me protegía. Volví a casa esa noche sin apuro, cené solo, sin música, sin televisión, pensando en cómo empezar a vivir de nuevo sin caer en la tentación de revisar lo que fue. Pero no todo había terminado. 2 días después recibí un mensaje de voz suyo. No lo escuché. Solo lo eliminé. Después llegó un correo. No lo abrí. Luego uno más largo, con asunto en mayúsculas, algo que nunca hacía. Ese sí lo abrí. Decía que necesitaba hablar conmigo, no sobre el divorcio, no sobre los papeles, sino sobre nosotros. Decía que no quería recuperar la relación, pero sí entender qué había pasado, que sentía que todo se había derrumbado demasiado rápido, que no había tenido tiempo de procesarlo. No respondí durante 3 días. Pensaba que no tenía sentido remover lo que ya estaba cerrado, que hablar solo serviría para reabrir heridas o dar pie a explicaciones que ya no me interesaban. Pero había algo en su forma de escribir que no me cuadraba. No era sentimentalismo. Era otra cosa. Así que finalmente le escribí de vuelta y le dije que podíamos vernos una vez, en un lugar público, sin rodeos, sin expectativas. Me contestó enseguida, proponiendo un bar cerca del centro, uno que solíamos frecuentar años atrás. Acepté por cortesía, aunque no me gustó la elección. Llegué 10 minutos antes, como suelo hacer. Ella ya estaba allí, sentada en una mesa cerca del ventanal. Tenía otro aspecto, más apagado, más real. Sin maquillaje, con ropa sencilla, el pelo atado de forma desordenada. Me saludó con un gesto tímido. Nos sentamos. No pedimos nada durante los primeros minutos. Ella habló primero. Dijo que no entendía cómo había llegado a ese punto, que lo pensaba todos los días, que había cometido errores muy graves, que no buscaba redención, solo comprensión. Le respondí que no buscaba entenderla, que me bastaba con saber lo que hizo y que cada uno se hiciera cargo de sus elecciones. Ella dijo que lo sabía, que no esperaba nada, pero que necesitaba decirlo. Me habló del tipo con el que se había metido, que no era lo que parecía, que la había ilusionado al principio y después se mostró frío, que solo quería sexo, que cuando ella intentó hablar de algo más él se fue alejando, que incluso le dejó de responder mensajes. Me dijo que cuando eso pasó fue cuando se dio cuenta de que había destruido todo por alguien que no significaba nada. Le pregunté si eso le dolía porque perdió al tipo o porque perdió mi respeto. Tardó en responder. Dijo que las dos cosas. Me habló también de su familia, de la vergüenza que sentía, de cómo su madre apenas le dirigía la palabra desde que lo supo, de cómo su padre, que siempre había sido distante, ahora solo le mandaba mensajes secos, recordándole que había decepcionado a todos. Me habló de su hermana, que le había ofrecido quedarse unos días, pero con condiciones tan estrictas que prefería alquilar un cuarto.
Me preguntó si yo había dicho algo más. Le dije que no, que lo que conté fue lo justo y necesario, y que lo hice porque no iba a cargar solo con una historia distorsionada. Entonces me preguntó si yo la había querido de verdad. Esa pregunta me tocó un poco más de lo que esperaba. Le dije que sí, que durante muchos años la había querido con una fuerza que no siempre supe demostrar, pero que fue real. Que quizás el problema fue que yo pensaba que el compromiso bastaba, que estar ahí todos los días era suficiente. Ella asintió, miró hacia la calle, y dijo que también creyó eso durante un tiempo. Que pensó que éramos invencibles porque nunca discutíamos, que nunca se planteó que la monotonía también era una señal de distancia. La conversación siguió durante más de una hora. No hubo gritos, ni reproches. Fue más bien como dos socios que repasan el cierre de una empresa fallida. Cuando el camarero trajo la cuenta, ella insistió en pagar la mitad. Le dije que no hacía falta. Insistió. Me pareció justo. Al levantarnos, me dijo que iba a empezar terapia. Le respondí que me parecía bien. No porque creyera que podía cambiar lo que hizo, sino porque al menos no se quedaría en ese punto muerto. Al salir, nos despedimos con un apretón de manos que duró más de lo necesario. Me miró con los ojos algo vidriosos, pero sin lágrimas. Dijo que me deseaba lo mejor, y esta vez sonó sincera. Le dije que también. Caminamos en direcciones opuestas. No volví la vista atrás. Volví a casa sin sensación de alivio, pero con una certeza, no quedaba nada por decir. Esa misma noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. No soñé con ella, no me desperté a mitad de la noche, no sentí ese peso en el pecho. Fue solo una noche normal. Y eso, después de todo, ya era un cambio. A la mañana siguiente, me levanté, preparé café y desayuné con calma. No revisé el móvil, no esperé mensajes, no necesité respuestas. Entendí que el cierre no siempre viene con un momento épico, a veces simplemente ocurre en una conversación tranquila, en un silencio bien llevado, en una despedida sin adornos. Y aunque aún quedaban cosas por ajustar en mi vida, sabía que esa etapa estaba definitivamente terminada. Los días posteriores a aquella última conversación fueron distintos, no porque pasara algo extraordinario, sino porque por primera vez en semanas no tenía que anticipar ningún movimiento, no esperaba llamadas, no analizaba silencios, no interpretaba miradas. Había recuperado algo tan simple como la tranquilidad. Me levantaba temprano, iba al trabajo sin peso extra en la espalda, volvía a casa sin esa sensación de entrar en un lugar contaminado por la mentira. Empecé a reorganizar los armarios, no por despecho, sino porque necesitaba reordenar el espacio, quitar lo que ya no tenía sentido, dejar sitio para lo nuevo, aunque todavía no supiera qué era. Tiré cosas que llevaba años sin tocar, guardé otras en cajas y regalé todo lo que pertenecía a una rutina que ya no existía. No lo hice con nostalgia, lo hice como quien limpia una habitación que ha estado cerrada demasiado tiempo. El cambio no estaba en las cosas, estaba en la forma en que las veía. Mis amigos más cercanos empezaron a llamarme más seguido. Algunos querían saber cómo estaba, otros solo querían distraerme, sacar el tema de forma sutil, ofrecerme salidas o planes. No me molestaba, entendía sus intenciones. Agradecí cada mensaje y cada propuesta, pero por ahora no quería volver a los bares, ni a las cenas en grupo, ni a las conversaciones de pasillo donde todos saben algo pero nadie lo dice. Necesitaba silencio y tiempo, no evasiones. Empecé a salir a caminar por las tardes, recorría calles que no solía visitar, entraba en cafeterías que nunca había probado, escuchaba conversaciones ajenas, observaba a la gente como si fuera parte de otro mundo, y esa distancia me ayudaba a situarme en uno nuevo, sin referencias compartidas, sin hábitos impuestos por la costumbre. Un día, mientras recogía unas copias en una papelería,
el dependiente me preguntó si estaba redecorando algo, y sin pensar mucho le dije que sí, que estaba rehaciendo mi casa. El tipo me dijo que si necesitaba a alguien para montar estanterías él conocía a un carpintero que cobraba barato. Le dije que no hacía falta, pero le agradecí el gesto. Salí de allí con esa frase en la cabeza, rehaciendo mi casa, como si esa simple acción pudiera ser la forma más concreta de cerrar un ciclo. Y lo fue. Pasé un sábado entero montando una estantería nueva en el salón, cambié de sitio el sofá, pinté una de las paredes con un color que Carmen odiaba, solo porque me apetecía. Compré un juego nuevo de toallas, cambié la vajilla, renové las bombillas de toda la casa. No porque fuera necesario, sino porque quería que cada objeto que me rodeara no tuviera historia compartida. Una noche recibí un mensaje de su hermana. Me decía que Carmen se había mudado a un piso pequeño cerca del instituto, que estaba empezando a retomar el ritmo, que había vuelto a la terapia y que había dejado de insistir con el tema de hablar conmigo. Me lo dijo con respeto, sin intención de intervenir, solo como una forma de cerrar también desde su lado. Le respondí agradeciendo la información, y le pedí que le dijera que no guardaba rencor, pero que prefería no tener más contacto. Me contestó que lo entendía, que era lo mejor. Me sentí aliviado, como si ese último mensaje sellara un acuerdo implícito de no volver a cruzar caminos. Pasaron las semanas y volví a mi rutina, pero con otra actitud. Empecé a trabajar más enfocado, a hacer ejercicio con regularidad, a leer más. Empecé a dormir mejor, a comer bien, a sentirme cómodo en silencio. No estaba buscando distraerme ni llenar huecos, solo estaba viviendo de forma distinta. Algunos compañeros de trabajo notaron el cambio y me preguntaron si me había pasado algo. Les dije que estaba reorganizando cosas en casa y que eso me había ayudado a estar más centrado. Nadie preguntó más. Una tarde, mientras tomaba algo en una terraza, vi pasar al tipo con el que Carmen me había engañado. Caminaba solo, con auriculares, sin prisa. Me reconoció al instante, dudó si saludar o no, pero finalmente solo asintió con la cabeza y siguió andando. No sentí rabia ni ganas de ir tras él. Lo miré alejarse como se mira a alguien que ya no tiene ningún valor en tu historia. En ese momento entendí que no me dolía lo que había pasado, me dolía lo que me había costado llegar hasta ahí. Pero también me di cuenta de que ya lo había superado. Volví a casa, abrí una cerveza y me senté en la terraza. Pensé en todo lo que había pasado en ese mes, en cómo había cambiado mi forma de ver las cosas, en lo fácil que es perder el norte cuando uno confía ciegamente y en lo difícil que es recuperar la dignidad cuando te la arrebatan sin aviso. Aprendí que el dolor no siempre te destruye, a veces te acomoda, te obliga a ponerte de pie, a revisar tus límites, a reconocer lo que estás dispuesto a permitir y lo que no. Entendí que uno no se vuelve frío después de una traición, se vuelve selectivo, más cuidadoso, menos ingenuo. Aprendí a valorar el silencio, a estar solo sin sentirme vacío, a diferenciar entre compañía y dependencia. Me di cuenta de que había vivido demasiado tiempo sosteniendo una relación que se había vaciado sin que yo lo notara, y que a veces el amor no se va de golpe, se va en pequeñas omisiones, en detalles ignorados, en rutinas que ya no suman. Ahora, cuando me preguntan si estoy bien, respondo que sí, no porque quiera evitar el tema, sino porque es verdad. Estoy bien porque hice lo que tenía que hacer, porque no dejé que el dolor me convirtiera en alguien que no soy, porque no necesité hacerme la víctima ni buscar venganza más allá de lo justo. Porque me quedé con lo esencial, con la certeza de que puedo empezar de nuevo sin cargar con lo que no me pertenece. No sé qué será de Carmen ni del tipo ese, ni me interesa. No porque les desee mal, sino porque ya no forman parte de lo que viene. Yo tengo otras cosas en mente. Viajar, cambiar de ciudad, empezar algún curso pendiente, rediseñar mi vida con más intención y menos miedo. No necesito cerrar todo con una gran frase ni con una decisión radical. Solo seguir adelante,
paso a paso, con la claridad de quien ya vivió lo suficiente como para no repetir errores. Esta historia, al final, no es sobre una mujer que engañó ni sobre un hombre que fue traicionado. Es sobre cómo se sale de ahí, sobre cómo se aprende, sobre cómo se reconstruye uno sin hacer ruido, sin buscar aplausos. Porque la verdadera victoria no fue descubrir la verdad ni firmar los papeles. La victoria fue volver a vivir sin que nada pese más de lo necesario.